屋敷があるから行ってみようって。お化け屋敷？あの家でまた人が死にました。僕、名前はなんて言うの？亭主の佐伯武雄が妻の佳代子を自宅で殺害。この男の子、5年前に行方不明になったまま見つかっていないんです。泉が写ってる写真が1枚もないんだって。どうなって徳永夫妻の前にもTal parecía que caballo y jinete obedecían órdenes superiores. No las tires, mi niña. Puedes hacer con ellas las codornices en pétalos de rosa. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Aquí muere con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de ustedes, la mujer que verdaderamente amo. Este es un placer de los dioses. Frente a mi ventana salta una antena a otra. Tampoco las mujeres no somos iguales, Blanquita. No, hija, mejor dame uno de esos. Risa. Una revoltura de frijoles rojos, blancos y negritos. Con su lenguaje transparente. El especialista ya confirmó el diagnóstico. Que no dice nada. Tengo Alzheimer. Lenguaje sin palabras. Sin que Pues no está bien. Pues pido a Satomi Miura y a Fumiaki Noya si me pueden acompañar, por favor. Pido un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Satomi, Fumiaki. Bueno, Fumiaki Noya ha venido específicamente en estos días para estas actividades que se han estado desarrollando. Tuvo una visita para conocer a algunos estudiantes que se enfocan en la literatura, en la maestría de estudios sobre Asia y Japón y que tienen énfasis en algún… que tienen énfasis en algún escritor japonés. También ayer el doctor Noya tuvo un diálogo con el doctor Guillermo Quartucci, que es especialista en literatura japonesa y bueno, él es estudioso del Colmex. Esto fue en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y bueno, hoy está aquí con nosotros junto con la doctora Miura. Les platico un poquito de Fumiaki Noya. Fumiaki Noya nace en Kanagawa, Japón. Realizó la licenciatura en español y maestría en lenguas romances y cultura latinoamericana en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Ha dado clases en la Universidad de Rikyo y en la Universidad de Waseda, y también desde 2008 en la Universidad de Tokio. Es una de las personas más destacadas de estudios latinoamericanos en Japón y bueno, fue director de la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos. Aparte de la traducción de novelas y poemas, se dedica a la crítica literaria y a la traducción para el subtitulaje. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya realizado traducciones de un idioma a otro, pero bueno, el doctor es un experto en esa materia
y bueno, ha traducido a los grandes literatos latinoamericanos al japonés. Les comento algunas de las obras que ha traducido. Por ejemplo, esta Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Fresa y chocolate de Zenel Paz, Águila o Sol de Octavio Paz, Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar, Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda, y el año pasado realizó la traducción de 2666 de Roberto Bolaño. Ahora les comento de Satomi Miura. Gracias, doctora Miura, por acompañarnos. Satomi Miura es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en el área de Japón. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee estudios de germanística en Japón y Alemania y sus líneas de investigación son el lenguaje, comunicación y cultura. Les damos muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues no sé quién quiere empezar este diálogo. Bueno, buenas tardes. Sí. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Me gustaría primero agradecer al señor Masaru Sosaki, director de la oficina de Fundación Japón, y al comité de organizador de este evento. La mayoría son los estudiantes, ¿no? Quizá. Sí. Y a la interlocutora, profesora Miura y Nancy Durán. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde mi última visita a México. Un momento, aquí. Como me pidieron que hablara de alguna película mexicana presentada en Japón y basada en alguna novela, yo escogí Como agua para chocolate de 1992, aunque ya es casi clásica. Esta película, que se tituló en Japón La leyenda de la salsa de rosas rojas, trabalenguas, ¿no? Y se estrenó allí en 1993, tuvo éxito, hay como en otros países. En una entrevista que hicieron al director Alfonso Arau y a Laura Esquivel, la autora tanto de la novela original como del guión para la película, Esquivel declaró que el título en japonés le sonaba tan poético que le encantaba más que los títulos traducidos a los otros idiomas. En el año de 1992 yo vi esta película en el cine latino de aquí, de Ciudad de México, que desafortunadamente ya no existe, igual que otros cines clásicos. Por ese año, yo fungía de investigador y visitante en la Universidad de California en Irvine, en las afueras de Los Ángeles, y una pareja mexicana de sociólogo ya me había recomendado tanto la novela como la película. Y yo leí primero la novela. Sin embargo, eso fue en la versión inglesa, titulada Like Water for Chocolate. Fue poco después cuando tuve la oportunidad de venir a México para conseguir la versión original en español y ver también la película. Ahora, en esta visita ya recorrí por librerías y encontré los originales todavía amontonados en la estante.
Me sorprendió la larga vida de dicha novela, que sigue obteniendo a nuevos lectores. Y ahora que las unidades de salas pequeñas están en aumento, ¿cómo se llama esas? La unidad de salas. Complejos Aquí, de complejo. Ajá. ¿Cine complejo? Sí. Sí. Recuerdo con nostalgia ese lugar grande en el cual un gran conjunto de personas se reían y suspiraban al unísono. Era poseedora de una atmósfera especial. En la película italiana Cinema Paradiso, que es un homenaje a ese tipo de cines, se ve magistralmente qué tipo de atmósfera ellos tenían. Esto es una coincidencia, pero Marco Leonardi, que en esa película actuó el papel de joven Toto, también aparece en Como agua para chocolate en el papel de Pedro. Perdón, ahora tengo mucho sueño, por diferencia de la hora quizás, ¿no? Así que... Bueno, en Japón esa película se exhibió en 1993 en el Festival de Cine de Tokio, y aunque no tuvo el Grand Prix, Lumi Cavazos ganó primero a Mejor Actriz, al premio a Mejor Actriz por su papel como Tita. Gracias en parte a esto, la película estrenó en Japón y también la novela fue traducida al japonés. Las noticias de entonces dejan ver que tanto la película como la novela tuvieron una gran acepción, sobre todo entre las espectadoras y lectoras. El tema del panel de hoy trata sobre la literatura y su relación con el cine. Por eso yo voy a hablar sobre las películas estrenadas en Japón que han estado basadas en novelas. Pero, para ser honesto, en Japón no es mucho el número de versiones cinematográficas de novelas mexicanas. Una de esas pocas películas es La leyenda de la sala de rosas rojas, es decir, Como agua para chocolate. Ahora nos ponemos a hablar sobre el tema del cual va a hablar la profesora Miura, es decir, las películas de horror japonesas. Gracias a la profesora Miura encontré una lista de 100 películas mexicanas de horror en web. La lista me ha sorprendido, que está la versión cinematográfica de, por ejemplo, Pedro Páramo, hasta Los cachorros de Mario Vargas Llosa. En términos generales, en las películas de horror mexicanos, a excepción de La Llorona, hay muchos monstruos extranjeros, tales como vampiros y otros. Y escasean los monstruos locales, quizás. Esto es algo sobre lo cual yo quiero preguntarle al profesor Miura. Para regresar a la leyenda de la sala de
a ti. Para regresar a la leyenda de la Rosas Rojas, se puede decir que la película es, al igual que la novela, una buena obra de entretenimiento. Es decir, que no es una obra de lo que se podría decir literatura pura o literatura seria, pero es una obra en la que se puede sentir la sombra de la épica, lo que el viento se llevó. Una obra de romance familiar en la que la relación madre-hija está de primer plano y en el centro y que representa características de una obra que está planteada en la zona fronteriza de los Estados Unidos y México. En su representación de tres hermanas con características muy marcadas, la novela recuerda a Little Women, aquella novela de Olcott que tenía como telón de fondo la guerra civil de los Estados Unidos. También es una película que entraría dentro del género de la película que retratan la vida en el rancho. La narrativa de la novela está enmarcada dentro de lo que viene a ser la narración de la hija de la sobrina de Tita, estructura que la película también toma. Esta metaestructura nos hace recordar a la película basada en la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, o la película italiana de los directores Taviani, La Noche de San Lorenzo. En cuanto a que son películas que muestran directamente a sus narradores, nos hace recordar la película Kaidan, película japonesa que ya no han visto. Kaidan no ha sido proyectada comercialmente en México. No sé si alguno de los presentes haya tenido la oportunidad de verla. Sí hay gente que la conoce, pero no es muy famosa ni de fácil acceso. Okay. Ahora, el director Aura, bien, aquí no. Ya. Ha logrado que Como Agua para Chocolate es una obra poseedora de la fragancia de realismo mágico. Ciertamente, la última escena en donde el velo de la novia se va alargando místicamente recuerda mucho a ciertas escenas de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero la novela original carece de esa escena. El problema está en que es imposible saber justamente quién está observando esta escena. No es de ninguna manera fácil el definir qué es lo que es el realismo mágico, aun cuando es algo que significa una cosa diferente para muchas personas. El escritor chino Mo Yan, ganador del año pasado del Premio Nobel de Literatura, ha reconocido la influencia sobre él de García Márquez y se ha referido a sus obras como novelas de realismo mágico. Dejando esto a un lado, en lo que se refiere a la escena donde aparece el velo, se podría decir que quizás es así como la escena se le aparece a las personas del pueblo, en cuyo caso esto no sería una fantasía, sino su realidad. Pero si fue, en cambio, una técnica para expresar lo continuo que el velo era, es decir, si la escena fungía como una metáfora, entonces su representación no es de la realidad.
Los efectos de la comida de Tita también son fantásticos. La nodriza india, Nacha, le enseña a Tita los secretos de la cocina y Tita cree en los poderes de esta. Para los que no creen en esta, esto sería nada más una fantasía, pero para los que sí creen en ella, esto sería la realidad. El sentimiento de fantasía dada por la diferencia entre estas dos posiciones se podría decir que es la clave para la creación del realismo mágico. En el prólogo de la obra del amor y otros demonios de García Márquez, el narrador declara como realidad el hecho de que el cabello de la bella joven que se encuentra dentro del ataúd sigue creciendo después de su muerte. La novela se presenta como una extensión imaginativa de esa realidad, pero si desde un principio no se reconoce al prólogo como realidad, la totalidad de la novela se vuelve una fantasía. Es decir, este tipo de novela necesita un trabajo mutuo de parte del oyente y del narrador de la historia. Bueno, ahora para conectar un poco con el tema de las películas japonesas, me gustaría tocar un poco sobre los monstruos que aparecen en esta película, es decir, el fantasma de la cruel madre Elena. Esta aparición es vista por Rosaura también, la hermana. Ella ve una luz que aparece en una casa abandonada, en una habitación abandonada cerca de la casa. Esta luz sube a los cielos como si fuera fuegos artificiales. La sirviente Chencha también lo ve, es decir, el fenómeno cuenta con un nivel de realidad, pero la que lo interpreta como una representación del alma de Elena por el purgatorio es Chencha. Por otra parte, Tita se encuentra también con el fantasma de Elena e inclusive habla con ella. Elena es visible para Tita y así está escrito también en la obra original. El narrador o la narradora tan sola se limita a contar las cosas como un suceso sobrenatural. Cuando el fantasma aparece, Tita siente un profundo miedo. Lo interesante es que el perro también presiente la presencia del fantasma, algo que es bastante en películas de horror. En la tercera aparición del fantasma, este culpa a Tita y pelea con su madre, después de lo cual el fantasma se minimiza y desaparece. Y por fin la hija gana. Metafóricamente se podría decir que es un matricidio. Y sin embargo, esto no es el final, dado que el fantasma se vuelve una llamarada de fuego que ataca a Pedro y tumba una lámpara de queroseno y le causa a Pedro una gran quemadura, lo cual viene a ser la última aparición del fantasma. Se podría decir que esto es una fantasía ocasionada por la depresión de la madre. En ese caso, esta novela sería una fábula. En el Ugetsu Monogatari
de Shosei Akita, el escritor japonés de la época de Edo, hay muchos elementos que recuerdan a fábulas, elementos que también se pueden ver en el Kaidan. Estas son dos colecciones de fábulas locales que son narradas como si estas fábulas hubieran ocurrido de verdad, mediante lo cual dan vida a una fantasía provista de una dosis de realidad, algo que tiene un efecto espantante sobre el oyente de estas historias. En la tradición japonesa, las madres usualmente son figuras protectoras de sus hijos, lo cual sería una diferencia clave si se contrasta con el caso de Tita y su madre, Elena, que sería totalmente diferente a la figura materna tradicionalmente entendida desde la antigüedad en Japón. Es posiblemente más bien cercana a la temible figura de la madre figurada en la novela moderna de Mizumura Sanae, La herencia de la madre, cito, por muy buena madre que puedan tener, muchas hijas tienen al menos un instante en que deseen la muerte de la madre. Lo siguiente es una idea mía, pero la familia en México es una presencia fuerte en el cual no se ve mucho un controlazo entre las madres y las hijas. Aún así, por ejemplo, en la película de María Novaro, Las buenas hierbas, la hija mata a su mamá, que tiene problemas mentales y que es encarnada por Ofelia Medina. Dado que yo no creía que la hija odiara a la madre en esa película, fue para mí una gran sorpresa ver esta escena. Este matricidio no es de ninguna manera algo solamente abstracto. Se puede entender este matricidio de varias maneras. Por ejemplo, quizás se podría hablar de que el rol de la familia en México ha cambiado. Como aguas para chocolate, Tita también pelea ferozmente contra su madre, por lo que se puede entender que en su caso no es una lucha abstracta, sino un matricidio que ocurre en la realidad. En películas o novelas con fuerte elemento de entretenimiento ocurre mucho que con una sola vista se pretende que la obra puede cerrada, pero sin embargo yo creo que el ver o leer de nuevo la misma obra desde una perspectiva diferente nos muestra una faceta que no habíamos visto previamente y nos provee nuevos puntos de interés. ¿Estarán ustedes de acuerdo con estas palabras? Muchas gracias. Bueno, pues no sé si Satomi Miura tiene alguna réplica para Fumiaki Noya, o te damos la palabra y al final hacemos una recapitulación y hacemos una interacción con el público. Buenas tardes. Por lo menos podría decir, contestar a la pregunta, ¿por qué había tantos monstruos extranjeros? Bueno, no soy experta de los monstruos o del cine de horror,
Pero creo que en las primeras décadas del siglo XX no se produjeron muchas películas mexicanas. Eran muy pocas películas que habían de México, pero llegaron muchísimas películas de Estados Unidos, de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Y de ahí llegaron también las figuras monstruosas, el vampiro, Frankenstein, o también tipo Caligari, del expresionismo alemán, y también, hasta las figuras Fu Manchu, que era, en Estados Unidos la figura de Fu Manchu era muy monstruosa, digamos, muy malvada y casi diabólico, ¿no? Y entonces yo creo que estas figuras tenían muchísima influencia, ejercieron gran influencia sobre el cine mexicano. Y desafortunadamente no se desarrolló una buena figura monstruosa típicamente mexicana. Eso es mi opinión. Bueno, yo allí sí quisiera sumar que aunque son figuras de monstruos que se han utilizado en muchos países, sí hay una singularidad en la apropiación mexicana, ¿no? El santo contra las momias, ¿no? Son personajes que tienen una identidad mexicana y que además en ciudades específicas, ¿no? Hablemos del santo contra las momias, que no se podría dar en otro lugar más que en Guanajuato, o a lo mejor en Egipto, ¿no? Pero claro, sí hay pues una apropiación. También me acordé de que había en los años 30 había algunas películas del cine de horror. No me acuerdo, El fantasma del convento o otras películas fueron realizadas aquí en México y tenían bastante éxito, según lo que yo sepa. Sí. Pues, ¿qué tal la película de Llorona, por ejemplo? Es local, nacional, ¿no? Sí, es un mito, ¿no? Específicamente mexicano. Pero nadie cree en su estancia de Llorona. Yo creo que sí, hay mucha gente que cree, ¿no? Pero parece que ahora en México los monstruos extranjeros pueden, ¿cómo se llama?, hacer un horror a los mexicanos, ¿no? Mucho, ¿o no? Pues sí, y también pues hay, hablando de monstruos o de mitos fantásticos mexicanos, pues también hay una variedad muy grande, ¿no? Sí tengo mala memoria y no sé qué tanto se hayan llevado al cine, ¿no? Pero sí, como hablábamos hace un rato, le platicaba a Fumiaki Noya acerca de la película de Hasta el viento tiene miedo. No sé si algunos de ustedes la conocen. Es una película que se hizo en los años 60. Hace unos años hicieron una nueva versión que entiendo que no es tan exitosa como esa primera versión. Aunque yo lo que diría de esa película es que es mexicana, pero es de un terror universal, es un suspenso profundo que podría haber sido hecha en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, pero sí es de una sensibilidad universal. Pero yo creo que hay una diferencia de esa, ¿cómo se llama?, de horror, que causan los monstruos extranjeros y monstruos nacionales, por ejemplo. Yo lo que sumaría también aquí, ahora nuestra mesa nos ocupa de distintos tránsitos, ¿no? Primero el traslado de las letras a la imagen, luego
de la imagen a la audiencia. Pero aquí también estamos sumando la lectura en otro país, ¿no? Por ejemplo, sí, esto que hablaba de Como agua para chocolate, y que fue que tuvo mucho éxito en Japón con lectoras especialmente, pero también en México, bueno, tuvo mucho éxito entre cierto sector, pero también allí se suma que ese momento del cine mexicano estaba en un boom, y esa película empezó por tener estos elementos fantásticos que pueden ser cautivadores, pues tuvo mucho éxito en muchos lugares del mundo, y también le abrió las puertas al cine mexicano, que en ese entonces pues estaba saliendo, ¿no? Pero sí resulta muy interesante cómo la lectura de elementos fantásticos puede ser muy distinta de acuerdo al imaginario de cada país, como ha sido su lectura de la película Como agua para chocolate, e igualmente de la obra literaria. Me gustaría preguntarle al profesor Noya por qué tenía tanto éxito en Japón la película Como agua para chocolate. Bueno, ya explicó que ya se presentó en el Festival de Tokio, esta película, pero yo creo que yo he visto a varias personas japonesas que decían que les gustaba esta película. ¿Qué elementos, sobre todo, las cautivaron? A mi parecer, primero, por las recetas. Y luego, los elementos fantásticos, como mágico realista, ¿no? Realismo mágico. Porque ya habíamos leído la novela de García Márquez, por ejemplo, y otros elementos, es una película espectacular, quizás de tipo Hollywood, porque Alfonso Arau conoce mucho el cine norteamericano, y además él hizo el papel de bandidos, por ejemplo, ¿no? Bandido en la película, ¿cómo se llama? Tres amigos, sí, tales como, sí. Y por eso hay muchos elementos por ejemplo, cómicos, eróticos y todo. Y esa película sale el fantasma de Elena, pero francamente no nos horroriza. Pero yo quiero saber, a los mexicanos, ¿ese fantasma es tan horrible o no? ¿Qué le parece? No lo sé, ¿alguien del público nos puede decir si ese fantasma les parece horrible? Una película melodramática, no es tanto el hecho de una película de género de terror. Ajá. La película de La Maldición, Carmen o Kaidan, que son una de las películas más japonesas más terroríficas que ha existido. Sí. Carmen es una de las películas de 2008, si no mal recuerdo, que salió, que llena de terror a cualquiera. En cambio, el género de terror en México es distinto. No ha habido una película de terror desde el 78, si no mal recuerdo, que fue la de Más negro que la noche. Estaban mencionando la de Hasta el viento tiene miedo, que fue del año del 64. En cambio, esta vez de Como agua para chocolate es un melodrama, más que nada, es una novela, simplemente otra comedia llevada
a la pantalla grande. Es una novela, simplemente. Hasta la hora que hicieron la de Kilómetro 31, que fue coproducción con Estados Unidos, si no me recuerdo. Pero las películas de terror japonesas, o más bien orientales, que han salido últimamente hoy en día, son fantásticas. Pues, ¿qué te parece la película de Pedro Páramo, donde hay muchos fantasmas? Pero es novela, al final de cuentas, es una novela romántica. También. Igual que Como agua para chocolate. Son novelas románticas, hasta cierto punto. Pero también no novela tanto como romántica. el género de terror, de espantar, de llevar al clímax los sentidos, sino es más que nada el cine de fantasmas, pero no de terror tal cual. Yo creo que aquí se cruza muy bien el término realismo mágico, en que encontramos estos elementos que no son de una realidad tácita, pero que también tienen estos como componentes de fantasía que pueden tener distintas interpretaciones y distintas lecturas. Aquí pues quisiera aprovechar para dar la palabra a Satomi Miura, quien nos va a hablar de este terror oriental que a los mexicanos sí nos pone los pelos de punta. Sí, gracias Nancy, pero antes que nada, bueno, primero les agradezco mucho a la Fundación Japón, sobre todo al señor Susaki, y también al Museo Universitario de Chopo y a ti, Nancy. Bueno, yo creo que el profesor Noya está pensando que me gusta muchísimo el cine de horror japonés y quizá esté viendo todos los días películas horribles, bueno, de horror. Francamente me asusta el cine de horror. A veces no aguanto verlas y tengo que cerrar mis ojos a veces. Sin embargo, me gusta mucho la narrativa, la estructura narrativa de varias películas del cine de horror, sobre todo de Japón. Y luego yo leí varios libros libros en los que estaban basadas las películas. Por ejemplo, ahorita traje el libro de Ju-on es La Maldición, y el libro Ringu, el Aro. Y antes de leer estos libros pensé que bueno, no podría ser tan interesante, quizá nada más me asustaría. Son libros muy interesantes y me cautivaron los miedos, o me cautivaron estos diferentes tipos de miedo que me dieron, ¿no? Y por eso sí hoy quisiera hablar sobre las interacciones entre el cine y la literatura en Japón, tomando dos ejemplos como presentó Nancy. Uno es Ringu, el Aro. La película fue hecha en 1998 por Hideo Nakata. No sé, yo creo que muchas personas ya han visto esta película, sea en la sala del cine o en DVD. Y fue adaptada, el director estuvo adaptando la novela de Koji Suzuki, escrita en 1991. Bueno, otro es la película Ju-on, La Maldición. Hubo un pequeño error aquí en la presentación, cuando vimos el trailer. Hay varias versiones, tanto de videos asignados a la industria de videos, y como versiones de cine comercial, para la sala del cine. La película para la sala de cine fue realizada en 2002 y no era
en 2000, que estaba aquí indicado, y basada en los dos videos titulados también Ju-on, y uno fue hecho en 1999 y otro en 2000. La película fue estrenada en Japón en enero de 2003 y en el mismo mes se publicó la obra novelizada por Kei Oishi. Bueno, esto es Ju-on, La maldición. Bueno, varias películas del cine de horror japonés contemporáneo, como estos, como Ringu o Ju-on, se consideran sumamente innovadoras y originales, en México, así como en otros países extranjeros o fuera de Japón. Sin embargo, hay una tendencia a discutir sobre las películas sin tomar en cuenta el contexto histórico, literario y cinematográfico de Japón como si fueran de un nuevo fenómeno aislado. Y el profesor ya mencionó sobre Kaidan o Ugetsu Monogatari, y aquí se llama La pálida luna de agosto, creo que Ugetsu Monogatari es la película, se llama en español. Me acuerdo en un simposio del análisis cinematográfico aquí en México, un joven investigador habló sobre el fantasma femenino con pelo largo, suelto, como un símbolo de emancipación de la mujer, y cuando lo oí, se me ocurrió muchísimas dudas y preguntas, pero yo creo que muchos investigadores aquí, o muchos jóvenes o espectadores mexicanos piensan que es, a partir de Ringu, el aro, o a partir de Ju-on, entonces, se formó una nueva figura de fantasma femenino, ¿no? Pero no es así. Por eso me gustaría primero mostrarles la tradición en relación con el horror o con lo sobrenatural en diferentes campos, tanto literario como artístico. Antes que veamos las dos obras mencionadas, sobre todo veremos como el punto común entre las dos obras, que es el rencor y el fantasma vengativo, digamos, ¿no?, que salieron en estas películas. Normalmente los fantasmas en Japón son femeninos, marginados, y una víctima de algún suceso, de un caso, incidente. Y los fantasmas vengativos los podemos ver ya en la historia de Genji Monogatari, escrita por una mujer realeza llamada Murasaki Shikibu a principios del siglo XI, en el periodo de Heian. Fue en ese periodo que comenzó a difundirse también la creencia popular de fantasmas que fueran capaces de realizar venganzas catastróficas, como desde la destrucción de cadáveres hasta la invocación de desastres naturales. No sé si hayan visto, yo creo que ciertamente han visto la película Rashomon de Akira Kurosawa. Está basada también en cuento de Konjaku Monogatari, que fue escrito en este periodo, ¿no?, de este Heian. Okay. Y los fantasmas se produjeron también en las culturas populares y artes visuales, como ukiyo-e. Ukiyo-e son como estampa japonesa o grabados. Y sobre todo, principalmente a partir del periodo Edo,
Y la mayoría de ellos se relacionan con la historia del fantasma de Yotsuya en la región de Tokaido Yotsuya Kaidan, escrita a principios del siglo XIX por Tsuruya Nambok. Y en esta historia se narra una venganza de la mujer Oiba-san, y ella muere envenenada por su propio esposo, ya que él quería casarse con otra mujer. Y Oiba se encuentra en la clase de los onryo, es decir, como fantasmas o almas vengativos, y cuyo propósito no solo es el de vengar su muerte, sino son la de extender su maldición a todo el mundo que esté a su alcance. Y también se aparece ante su asesino para atormentarlo, apareciendo personalmente en diferentes lugares más inspirados. Ok, hay otra figura que se llama Okiku, que está representada tradicionalmente por marionetas, bunraku, por teatro de marionetas. Y ella, a ella se le rompió un plato de una vajilla muy valiosa y, su amo se enojó y ella fue asesinada y arrojada a un pozo. Igualmente hay otra figura de Yuki-onna, una mujer de las nieves, y esta aparición es la figura de una mujer de piel pálida y pelo negro muy largo, sin pies y de una gran belleza. Esta figura también sale en los cuentos de Kaidan, que ya mencionó el profesor Noya. Y ustedes ya ven, todos ya casi tienen pelos largos, están vestidos con una mortaja, es decir, un kimono funerario blanco, etc. Entonces ya van a pensar, esta figura ya la conozco. Entonces sale en Ringu, tanto en Ringu como Ju-on, la maldición. Hay otros elementos, pero no voy a entrar en estos. Y vamos a ver primero, vamos a ver ahora las relaciones entre el cine y literatura de estas obras, Ju-on y Ringu. En la novela de Ringu, como dije anteriormente, es sumamente interesante y hay bastantes diferencias entre cine y la película y la novela. Por ejemplo, el protagonista de la novela es un hombre masculino, es un periodista, y el suceso gira alrededor de él, a este hombre, y su amigo se llama Ryuji. Y la esposa del protagonista está casi escondida, casi no sale. No sabemos qué esté pensando ella o cuál es la relación entre ellos, entre el matrimonio. Y nada más se muestra que para el protagonista, la familia, la esposa y su hija, le da importancia y quiere protegerlas del siniestro. En la película el protagonista es femenino y también se llama Asakawa, pero el nombre es Reiko, y está divorciada con un hombre que se llama Ryuji. Y en la novela el amigo Ryuji le cuenta al protagonista en pasado que había violado a unas mujeres.
En la primera parte se señala al género como jerarquía social y se muestra el hombre como género dominante. Sin embargo, en el final vemos varias cosas inesperadas. Y el fantasma, que tiene un rencor muy fuerte, que es en la tradición japonesa una persona femenina, como dije, o con frecuencia femenina y marginal. Y en la novela de Ringu se llama Sadako, es el fantasma de Sadako, y que estuvo en el pozo. Resulta que en la novela es una hermafrodita. En la película no se menciona eso. Y además se descubre por Asakawa y Ryuji que el rencor fuerte hacia las masas de personas ocasionadas por la muerte de sus padres se fusionó en el cuerpo de Sadako, de ella, con los virus de viruelas que estaban por extinguirse debido a la sabiduría de los seres humanos. Y esto todo se convirtió en una forma inesperada que sigue proliferándose. Entonces, y en el libro se dice, hace mucho tiempo, el Dios, el demonio existían existían como lo mismo, igual que células corporales humanas y virus, el hombre y la mujer, hasta la luz y la oscuridad eran lo mismo, sin contradicciones. Entonces aquí todo desfronteriza los confines del espacio, concepto, tipo y estereotipo, ¿no? Y esto no se presenta en la obra cinematográfica dirigida por Hideo Nakata. La trama literaria fue simplificada para que se realizara como una película, y si bien son dos representaciones independientes con distintos lenguajes, la novela ofrece una dimensión más profunda. Por otra parte, en la película, la visualización de lo sobrenatural y el efecto de sonido permiten amplificar el misterio que se da en la película. Y yo digo misterio como una estrategia de reticencia. Es decir, en esta película, o también en el libro, el espectador o el lector no conoce el secreto o el verdadero secreto, pero sabe que hay un secreto, ¿no? Entonces, tanto en la novela como en el cine, en la película, entonces ya se usa de manera muy buena, de buena manera, una estrategia de misterio, digamos. Y y ahora Ju-on, la maldición. Aquí también se trata del rencor y la rabia de una mujer, Kayako. El rencor se concentra en la casa donde vivió ella y fue asesinada por su esposo. Y las personas que vivieron después de la familia Saeki, se llama la familia Saeki, y aquellas que tenían que ver con ellos o con su casa, mueren en forma misteriosa. Ya he mencionado, hay dos videos dirigidos destinados a la industria de videos y dos películas japonesas para la sala de cine, y todos fueron dirigidos por Takashi Shimizu, es el director. Y los argumentos de los videos y la primera película fueron novelizados por un escritor, Kei Oishi. Y el libro se publicó cuando se estrenó la película, ya dije, en enero de 2013. Y en cuanto a la película Ju-on, hay varias críticas fuera de Japón que señalan la falta de argumento. Esto quizás se debería a que la película Ju-on es la continuación de los dos videos dirigidos por Shimizu,
y que no son de venta fuera de Japón. Es decir, los espectadores en el extranjero han visto la película, pero sin conocer el argumento de los videos hechos previamente. Entonces, además, la historia narrada de la película está fragmentada en diversos episodios, introducidos por un título diciendo el nombre del personaje principal del episodio correspondiente, que terminaría muriendo en el mismo episodio u en otro. Esta forma corresponde a la de la novela, pero en la película los casos que se suceden no están ordenados cronológicamente, ni se muestra claramente quién fue la persona que se convirtió en un fantasma vengativo, cuál fue el motivo principal de su rencor y de su venganza. Bueno, a diferencia de la obra cinematográfica, en el prólogo, en la novela, en su prólogo titulado Kayako, está narrada la vida de la protagonista Kayako y sus sentimientos de amor y odio por el primer pronombre watashi, yo, watashi. Luego siguen episodios titulados Takeo, es el nombre del esposo, su esposo. Y luego hay un episodio que se llama también Kayako. Y luego el episodio Toshio, es el nombre de hijo de ellos. Y narrados desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero el narrador ya no soy yo, no es la primera persona. De esta manera, aquí en la primera parte del libro se nos aclara a los lectores el motivo del asesino violento de Kayako por su esposo, el origen del rencor de ella, no solo a su asesino, a su esposo, sino también a los demás, ¿no? Y dice en la novela, Kayako está muerta. Sin embargo, dice, el narrador narra, Kayako pensó, estando muerta, pensó que con riesgo de toda su vida iba a guardar rencor contra todos seres humanos menos a ella misma y odiar y matarlos. Y en la novela se narra de manera más cronológica en comparación con la película y proporciona la información sobre los sucesos y los movimientos psíquicos de los personajes. Es decir, en la novela, entonces ya sabemos qué pensaron, cómo se sintieron, qué se sintieron, y muy detalladamente. Pero en la película casi no se ve, casi no vemos, nada más se muestra el miedo, el sentimiento de miedo muy fuerte de cada personaje, ¿no? Ok, y es decir, en la novela el lector está más informado sobre los sucesos, ¿no? Y en cuanto a en cuanto a la dosificación de la información narrativa que se ofrece al lector o espectador, el lector de la novela está más informado sobre los sucesos que el espectador de la película. Entonces, en la novela se usa más una estrategia de suspenso. Es decir, el espectador o lector conoce el secreto, pero el personaje no. Y en la película, más bien, se usa una estrategia de misterio, cuando el espectador no conoce el secreto, pero que sabe que hay un secreto como en el Ringo. Y como en la película, pero al espectador le permite acercarse al personaje, le permite acercarse hacia el espacio de los personajes a través de planos cercanos de estos, o bien con movimientos leves y rápidos. Y aparte, el efecto de sonido que nos provoca sentimientos de miedo intenso
y nos hace presentir o prever lo que sucederá. Entonces es interesante que en la película no se oyen muchos gritos directos en la película. Es decir, nada más oímos ruidos, sonidos o melodías, ¿no? Musicales. Sin embargo, para mí en la novela se oyen más gritos fuertes de los personajes. Y es decir, como de verdad, suenan sus gritos en mi mente. Y también está escrita directamente, o etcétera, en la novela. Y esto no sucede en la película, ¿no? Interesante, pues, es muy interesante verlo, ¿no? Y entonces, yo creo que, bueno, qué lástima, yo he buscado si la traducción de estas dos novelas, pero no he encontrado, quizá haya una traducción de japonés al inglés, pero tampoco no lo he encontrado. Yo no sé, no he hecho una investigación muy profunda, exhaustiva, pero por lo menos no hay, sé que no hay una traducción del japonés al español, y sí sería muy interesante hacer como estudios, bueno, de diferentes maneras, estudios comparativos entre el cine y la literatura para conocer diversos o diferentes tipos de miedo. Sí. Sí, y yo sé que el profesor Sonoya no era su intención de hablar sobre el cine de horror, más bien sobre el cine de fantasía. Y no exactamente, pues no quería hablar. Bueno, sí, en las películas que quería mostrar aparecen fantasmas o espíritus. Sin embargo, sé que, bueno, como el compañero del público dijo, pues no son totalmente diferentes a los fantasmas de las películas del cine de horror. Pero, bueno, pero sí, bueno, sí, me gustaría saber por qué por qué tienen tantos éxitos también estas películas de cine de horror aquí en México, porque parece ser que, bueno, también en Japón tenía gran éxito. También las novelas también tenían bastante éxito ahí de ventas, pero también, por supuesto, los videos y las películas fueron muy populares. Y bueno, sí me gustaría saber por qué tienen la popularidad también aquí en México. Bueno, es una pregunta al público. ¿Alguien del público, por favor? Bueno, yo considero que fue un gran éxito aquí en México porque precisamente la imagen que nosotros teníamos sobre los monstruos o fantasmas eran de un estilo norteamericano, ¿no? Entonces, cuando vemos un tipo de horror diferente al estilo norteamericano que ya estamos acostumbrados, es un impacto muy fuerte, ¿no?, para nosotros. Particularmente en estas dos películas, creo que más bien en la de Ju-On, desde mi punto de vista, el papel del audio, ¿no?, tuvo mucho que ver, mucho que ver. Podría yo cerrar los ojos, ¿no?, y el simple hecho de estar escuchando, ¿no?, los sonidos de Ju-On me estremecía, ¿no?, porque era algo nuevo, ¿no?, para nosotros. Yo creo que eso fue muy importante, un detalle muy importante por el impacto que tuvo aquí en México. Creo que es eso. No sé si alguien más quiere hablar. Como dijo la compañera, estamos tan pegados a Estados Unidos que simplemente el cine hollywoodense a algunas personas ya nos llega a cansar, y este boom de género de terror oriental, para los que somos amantes
este género nos ha fascinado mucho, simplemente por el hecho de son nuevos personajes, son nuevas temáticas, unas historias fantásticas. Simplemente en China el sincretismo religioso que utilizan es impresionante. En Tailandia el lenguaje y las maldiciones, porque es más el género de maldiciones, como en la película de Shooters o Naraka 19 y La Caja, son fantásticas, son otro diálogo bastante fuerte y muy impresionante para los que son los del género de terror, amantes del género de terror, no como lo estaba comentando aquí, que como agua para chocolate castigan, o en ese tiempo, en los años 20, o nuestros abuelos, se le castigaba a la mujer más pequeña sin casarse, para que ella se hiciera cargo de los padres. En cambio, ya para nuestros padres y para de estas generaciones, ya no es un castigo, simplemente es la liberación. En cambio, para ese entonces genera mucha controversia, mucho dolor, ¿no? Para las mujeres que deseaban tener un esposo. Me acuerdo de lo que dijo el director Shimizu de John sobre sus películas, y él dijo que él quería crear un miedo, pero en el ambiente muy húmedo, muy oscuro y húmedo. Pues no sé si es que en el verano de Japón hace muchísimo, bueno, es húmedo, es muy húmedo, hace calor y la humedad es muy alta, y el clima es muy diferente. Mientras aquí en Estados Unidos o en México es más bien muy seco, y aquí yo diría que el miedo seco, y en Japón el miedo húmedo, ¿no? Y eso quizás sea novedoso para los espectadores mexicanos o estadounidenses, puede ser. No hay una apertura para el cine. Simplemente para el cine en México es muy difícil, porque casi no se consume. Y el género de terror mexicano es muy difícil también. Lo que estaba diciendo, no hay ¿cuántas películas de género de terror mexicanas hay? Hay muy pocas. Y la última que se mencionó, estabas mencionando la de Hasta el viento tiene miedo, que fue un remake. Pero de ahí en fuera, la última fue del 84, lo que te estaba diciendo, la de Más negro que la noche. Sí. En su momento tuvieron mucho impacto, incluso me ha tocado proyectar esas películas a generaciones más jóvenes, y sí les causa miedo, a pesar de que estamos hablando de una generación ya de varios años atrás, ¿no? Pero lo que es el libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, todo lo que es Carlos Taboada, creo que a ello consideraría el terror mexicano, ¿no? Que sí se habla de fantasmas, ¿no? Con la mayoría de sus películas, pero como clasificación o como categoría pondría a él en ese estandarte. Yo quisiera preguntarle a Noya Sensei qué tiene que decirle a Satomi Miura en cuanto a sus observaciones. El profesor Miura ya ha explicado tanto sobre los elementos de estas películas nuevas de horror que vinculan con la tradición japonesa. Por ejemplo, el cabello largo en Japón tiene
importancia para las mujeres y el cabello mismo tiene alguna vida. Y por eso cuando se corta el cabello largo, ocurre algo, por ejemplo. Ya entonces, cuando vemos esa escena, cuando se corta el cabello largo, nos necesita algo horrible, ¿no? ¿Verdad? Sí, aunque el cuerpo esté muerto, pero cabellos crecen, siguen creciendo. Pero en la novela de García Márquez no tiene ningún horror del cabello largo, ¿no? Pero en Japón sí. Y algunos lugares, en topos como Pozo, sobre todo el viejo, ¿no? También nos necesita el horror, sobre todo en la noche. En el Aro, en la novela de Ringu se decía, descubrieron el protagonista y su amigo que Sadako, se convirtió en fantasma. Sadako vivió durante 25 años estando en el pozo. Sí. Sí, entonces sí. Porque tiene agua. Sí. Pero donde no hay agua, entonces, otra cosa. Sí, y los virus, o el miedo y los virus, se proliferan en un lugar cerrado, oscuro, donde hay agua. Así decía en la novela. Sí. Hay una cosa rara o interesante, que en la novela de Bolaño, el 2666, en la primera parte salen 4 críticos, en ellos hay 2 que ven un programa de televisión. Es exactamente Ring, una parte de Ring. Y ellos 2 hablan de eso y reían. Entonces no suscita a ellos el horror. ¿Qué le parece? Donde sale la escena donde sale el cabello de televisor. Para nosotros es muy horrible. ¿Y a ustedes? Es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué es lo que nos da miedo? Sí, encuentro que justamente en el cruce de las culturas mexicana y japonesa, sí. Esto que decía el compañero del público, el descubrimiento de distintos elementos que nos son ajenos, eso nos puede producir miedo, o en algunos casos nos puede producir risa, ¿no? El no entender. No sé si hay alguna pregunta del público. Yo tengo una pregunta al doctor Iñaki. Sí. Quisiera saber, ya que conocimos que tradujo a Bolaño en 1966, ¿qué acogida ha tenido este escritor ¿Qué acogida ha tenido este escritor en el público japonés? Y cómo ha sido la recepción del terror de precisamente 2666, que se vive ante el horror de las mujeres masacradas, que es un horror que ocurre en México? Sí. Bueno, es un horror muy real, ¿no? O sea, esa parte se parece mucho a alguna reportaje o algo sobre una serie de asesinatos de las mujeres. Pero en Japón, afortunadamente, se vende mucho la novela de Bolaño. Ahora tenemos traducción de llamadas telefónicas y los detectives salvajes, ¿no? Y últimamente 2666. Y sobre todo
esa novela, o sea, la tercera, es una novela desmesurada. Si generalmente en Japón no se publica la novela de ese tamaño, las editoriales no quieren publicar porque piensan que no se vende. Pero esta vez, gracias a la editorial Aventurero, pues se publicó esa novela, entonces hay muchos lectores ahora. Pero según las reseñas, entre las reseñas hay unas que dicen que esa parte, la cuarta, es muy, ¿cómo se dice?, difícil de leer y no quiere leer, que tiene hastio o algo. Sí, pero gracias a la manera de escribir de Bolaño, tienen que leer o se han forzado a leer. Es una magia de escritura de Bolaño, yo creo. Y por eso nadie puede, si todo el mundo lee desde la primera parte hasta la quinta parte, directamente. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Allá, por favor. Ah, perdón. ¿Sí hay alguna pregunta allá? Tenemos una pregunta del streaming. Nos pregunta ACDC Pump It Up. ¿Cómo consigo alguna de las novelas de las que están hablando? Satomi, ¿es fácil conseguir las novelas como El Aro y bueno, La Maldición? ¿En japonés? Sí, es fácil de conseguirlas. Y además, bueno, eso de bolsillo, ¿cuánto cuesta? Más o menos, bueno, en Japón más o menos cuesta 100 pesos, esto, sí. Y con los costos de envío no estaría muy caro, demasiado caro, sí. Satomi, ¿sabes si están traducidos al español? Ya se lo dije que, bueno, sí, yo traté de buscarlos, pero no creo que esté traducido. Bueno, al inglés quizás sí haya una traducción de las dos, pero no estoy segura. Pero estas dos obras literarias son muy interesantes y espero que alguien las traduzca. Sí. No al español, no, sí lo digo en serio. Y yo recomiendo que aprenda o sepa, conozca la literatura clásica japonesa, porque, por ejemplo, en las obras de Haruki Murakami, también hay elementos de la literatura clásica. Por ejemplo, aquí también yo creo que puede conseguir la Casa del Cordero Salvaje, ¿no? Sí, en la librería yo ya he visto. Y en esa novela, Murakami utiliza la clásica de Ugetsu Monogatari. Sí, creo que la promesa de la flor de crisántemo. Por eso, si uno sabe ese elemento, entonces la novela tiene más interesante, porque tiene una, ¿cómo se llama?, elemento clásico. Sí, bueno, se trata de la intertextualidad. Sí. Sí. Y sí. Pero quizás los lectores extranjeros no pueden capturar ese elemento. Sí. ¿Otra pregunta?
Sí, aquí. Bueno, hablando de Haruki Murakami, yo estaba interesada en, pues, entrarle al tema de la adaptación cinematográfica de un libro, en este caso de Tokyo Blues. Estaría interesada en saber si se cumple la función de la película de Tran and Young como adaptación cinematográfica fiel, o sea, si sí recaba los elementos de la novela o si es únicamente una ilustración de lo que sería la novela. ¿Qué opina, profesor? Norwegian Moribi, ¿verdad? Sí, Norwegian Wood, ¿no? Sí. Bueno, hay diferentes opiniones y algunos son favorables, otras son en contra. Y quizá como el director de la película es de Vietnam, ¿no? De vietnamita que también produjo una famosa película, ¿cómo se llama? Papaya Verde, sí. u otra, sí. Y tiene, bueno, según yo, tiene una estética muy especial y esta, algunas piensan que esas son bellas y entonces ella representan el mundo, el universo de Murakami. Otros dicen que son muy superficiales y no sé, no tiene mucho sentido. Pero yo creo que hay opiniones muy distintas. ¿Qué edad tiene ese director vietnamita? Más o menos. No sé, no estoy muy segura. 60, yo creo que en 70. esa película no se refleja la herida de la generación del 68, sobre todo. Sí. Quizás ese director no sabe. Aunque, bueno, el director ya conocía, ¿no?, la problemática, por ejemplo, del colonizador y colonizado, digo, porque se trata de Indochina y Vietnam, y si hablaba de esa época. Entonces, bueno, la situación política, histórica es totalmente diferente. Sin embargo, sí conoce, ¿no?, un tipo de la herida o tristeza, angustia, sí. Sí. Juan Carlos, no sé cómo estamos de tiempo, si tenemos tiempo para una o dos preguntas más. ¿Hay alguna pregunta más del público? Bueno, pues yo para cerrar quiero hacer una pregunta a nuestros invitados. Si ustedes tuvieran que recomendar alguna casa editorial, tres títulos a traducir al español, del japonés al español, ¿cuáles serían? De cualquiera. De cualquiera. Que ustedes consideren textos que sería importante que los lectores hispanohablantes, no solo mexicanos, conocieran de Japón. ¿Modernos o clásicos? Modernos y clásicos. 3. Hay tantas. Por ejemplo, ya el profesor mencionó a una escritora japonesa, Mizumura Sanae, que escribió sobre el conflicto entre la madre y la hija. Y esto, yo creo que hay muchos buenos escritores que escribieron sobre el sentido de la vida o sobre la cuestión del sentido de la vida. Y, por ejemplo, su obra podría ser bien traducida, yo creo. ¿No? ¿Cuál es el nombre de ella? Mizumura Sanae. Sanae es el nombre, Mizumura es el apellido.
pero es recién escrito, ¿verdad? Es recién publicado. Pero en cuanto a las obras que fueron adaptadas al cine, que fueron llevadas al cine, bueno, hay muchas traducciones de los escritores famosos como Yukio Mishima o Kawabata, etc. Pero sí me gustaría que tradujeran algunas obras como tipo de suspenso, misterio o policíaco, a veces son muy buenos. Y a través de la lectura de aparentemente trivial, pero sí conocerán los sentimientos de los seres humanos que viven en una sociedad ahora que tiene muchas dificultades, tanto económica como social o políticamente. Y yo creo que sí sería bueno, como tipo Ringo o Ju-on, son interesantes. Y también, bueno, tendría que pensar ahora que hay algunos, pero no todas películas están basadas en una obra literaria, pero sí estos policíacos, a veces gangsters, del género gangsters, son muy interesantes para traducir. Aunque yo sé que las editoriales no están muy interesadas, pero... No, ya sensei. Pues antes de eso quiero saber si ya hay traducción de la escritora como Takamura Kaoru, ¿no? No, no hay. No hay todavía. Kiri no Natsuo, ¿tampoco? No. No. Pues una o dos de algunas obras de ellas. Okay. Lady Joker, por ejemplo. No, yo creo que no está traducida. No, todavía. Pues es Lady Joker. Okay. ¿Algunas palabras para cerrar este encuentro? Pero sí, me gustaría recibir más preguntas, si hay. ¿Tienen más preguntas? Allá, por favor. Para que te escuchen. Perdón. Que más que una pregunta es un deseo que me gustaría externarles a ustedes, porque creo que escuchando las recomendaciones que hacen de obras que se han escrito en Japón y que deberían de ser traducidas al mundo hispanohablante, creo que debería de haber alguna forma de poder traer toda esa literatura, porque suena tan interesante todos los elementos culturales que nos hacen diferentes y que nos atraen, ¿no? Sobre todo del terror y del horror, como ustedes ahorita lo comentaban. Entonces me encantaría que también pudiera haber como ese puente de traslación del cine, porque es de muy difícil acceso y es tan interesante y es a veces muy poético y es tan complejo también y es tan novedoso, que creo que tendría que ser como tendría que haber alguna forma de que se traiga más y que se difunda más en nuestra cultura, porque creo que también es, no sé, es como decía el compañero hace un momento, ¿no? O sea, ya creo que el cine hollywoodense ya pasó, ya fue. Pues el otro libro que recomiendo es, ¿cómo se llama? 1000 años del placer, de Kenji Nakagami. Sí. Y recientemente se estrenó la película basada en su novela. Sí, es muy interesante. De tipo realismo mágico de García Márquez. Sí, es el mundo mágico de América Latina. Bueno, cuando leí por primera vez algunos libros, bueno, en traducción en aquella época que no sabía nada de español, sí, pero con la traducción me fascinó, sí, el mundo mágico, y
fue muy difícil decir qué fue lo que me cautivó o me encantó. La magia, el nivel de la magia es muchísimo alto. Es decir, en Japón yo tengo la impresión de que dentro de un espacio, cierto, como círculo, en un espacio más o menos cerrado, todo sucede, ¿no? Y también un suceso mágico. Pero en la literatura de América Latina o en las películas latinas, entonces de repente como el universo se amplía, se extiende y está más allá de mi imaginación, y eso me fascinó. Entonces sí. Pero quizá para los compañeros mexicanos, más bien quieren saber otro tipo de magia, que quizá como sucede todo en micromundo. y sí, sería muy interesante llevar la buena traducción de algunas obras literarias de japonés al español. Sí. Y ahora hay muchos libros que quiero recomendar para traducir. Sobre todo actualmente hay muchas escritoras, tienen trabajos muy importantes, tales como Hiromi Kawakami, Tawada Yoko, hay muchos. También hay muy buenas escritoras jóvenes, ¿no? Como usted mencionaba ahora. ¿Otro comentario? Yo quisiera decir algo también. Hasta ahora el realismo mágico ha sido un fracaso al llevarlo a la pantalla grande, al menos en nuestro país. Pedro Páramo, por ejemplo, todos los intentos que se hicieron se quedaron en aproximaciones, no fueron películas logradas. ¿Qué considerarían que sea necesario para poder llevarlo a la pantalla grande, vamos? O si es posible llevarlo. El éxito de Como agua para chocolate fue la adaptación, por ejemplo, ¿no? Y vamos. Sí, yo creo que el realismo mágico es adecuado para las letras, novelas, por ejemplo, porque se necesitan las palabras, yo creo. Si proyectan alguna imagen, ya no vale muy poco, porque se necesita la diferencia de la mirada, ¿cómo se llama? Expresada por las palabras, ¿no? Pero lo que pasa es que el cine tiene también otro lenguaje, claro. Y analizando diferentes códigos del lenguaje cinematográfico, podríamos ver varios aspectos desconocidos, creo. Bueno, ya estamos acostumbrados a leer las palabras verbales, sin embargo, yo creo que quizá tendríamos que aprender la apreciación del análisis del lenguaje cinematográfico. Sí. Bueno, de diferentes mundos. Claro. Por acá adelante hay otra pregunta. A ver, la última, por favor. Pues, ¿qué le parece? En la película hay escenas donde, por ejemplo, el protagonista soñar, ¿no? Pero la película misma es un tipo de sueño. Sí. Entonces, para expresar el sueño, la película es un instrumento adecuado ¿o no? Bueno, yo creo que hay varias diferentes dimensiones del sueño. Dentro del sueño hay otro sueño, como la caja
¿cómo se llama? Rusa. Sí, sí. Entonces, en un gran ceño sí hay otro ceño, y dentro del ceño hay otro ceño, o quizá se extiende a otro ceño. Sí. Creo que sí. Sí, es adecuado también. Sí. Casi un cuento de Borges, ¿no? Sí. Sueño Sí, dentro de sueño, sí. o Cortázar. Sí. Pues el último comentario, por favor. Una pregunta para Satomi Ura. Sí. Ya que sabemos el efecto que ha tenido el cine hollywoodense en los mexicanos, ¿no? De lo que hablábamos, que ya no nos sorprende tanto, ¿no? El temor sería que el cine japonés, ¿no?, tenga el mismo efecto, ¿no? O sea, si nosotros después vemos que otras películas vayan a venir aquí a México de Japón en el género de horror, que vaya a tener el mismo efecto, ¿no? Que para evitar eso, ¿no?, ¿qué otras obras usted recomendaría, ¿no?, que se hicieran en cine, que fuera algo diferente que nos pudiera ofrecer Japón en ese género? Pero dentro del mismo género. Sí. Bueno, hay discusiones, ¿no?, que es el género del cine de horror. Pero, por ejemplo, ¿conoces a Kiyoshi Kurosawa? No es Akira Kurosawa, sino Kiyoshi Kurosawa es otro director de cine que hizo muy buenas obras. Una se llama Cure, sí, y bueno, el título está en inglés. Y hay otra, yo creo que él estaba, bueno, el director estaba muy consciente de la angustia que como tenían los japoneses. Como en los años 90 hubo, por ejemplo, un incidente como el ataque a través de, por medio de sarín, ¿no?, de este químico, ataque indiscriminante, y dentro o en diferentes líneas de metro por las personas de una secta religiosa. Y también había, bueno, también en 1995, en el mismo año, hubo un terremoto grande, no tan grande como ahora, que sucedió hace 2 años, pero también había uno muy grande que murieron como 6.000 personas. Y en esta década, entonces, se produjeron varias películas, bueno, tanto del cine de horror y de otro género, y Kiyoshi Kurosawa, entonces, produjo buenas películas. Bueno, se considera que es del cine de horror, y con diferentes elementos de agua, o de colores, o de la oscuridad, así se presenta muy bien la angustia que tenía la gente, o el miedo, definido o indefinido. Y sí le recomendaría traer esta película. Yo vi nada más una en DVD con subtítulo en inglés, y nunca he visto algo con subtítulo en español, pero sí, el director Kiyoshi Kurosawa hizo buenas películas. Bueno, pues, es uno de un grupo de directores que aprendió mucho del crítico Hasumi Shigehiko, ¿no? Ah, sí. Sí. Todos aprendieron en la Universidad de Rikkyo, cuando Hasumi enseñaba. Era un profesor de la literatura francesa, escribió muchas críticas sobre el cine, y el director Hideo Nakata de Ring del Arrow también era, yo creo que su estudiante, o estudió con él. Y Kurosawa también, ¿no? Sí. Creo, pero no estoy segura. Y sí, sus críticas también son muy interesantes para traducir, para que los compañeros mexicanos lo conozcan. Sí.
O también hay el nivel, tengo que decir que la crítica cinematográfica, las críticas de los japoneses sobre el cine no siempre son buenas, yo diría que sí, no están muy tematizados, no están muy analítico o crítico, nada más explican o describen el contenido de la película y no analizan las formas de las obras cinematográficas, pero sí, bueno, el profesor Hasumi también escribió buenas críticas y también hay unos buenos críticos que sería muy bueno conocerlos, ¿no? Que conozcan. Bueno, pues creo que es momento de cerrar este diálogo. Yo quería comentar algo a la compañera que decía cómo podemos hacer para conocer más la literatura japonesa, cómo hacer para traer más películas japonesas. A lo mejor no está en nuestras manos tener una empresa que produzca libros y que traiga películas, pero sí está en nuestras manos aprender japonés. Y eso es un paso que nos puede acercar a esta cultura que, como tú dices, es muy atractiva. Nosotros también, nuestro mismo México es muy atractivo para los japoneses y bueno, pues aprender el idioma pues nos acercaría. Gracias al Museo Universitario del Chopo por permitirnos llevar a cabo este diálogo esta tarde aquí en el Foro del Dinosaurio. Gracias a Fumi Akinoya y Satomi Miura, les pido un aplauso para ellos. Y a nombre de la Fundación Japón, les agradecemos mucho estar en esta tarde aquí. En sus manos deben de tener un cuestionario, nos va a ayudar mucho si nos dan su retroalimentación a través de estas preguntas, y les invitamos a que si quieren estar al tanto de las actividades que realiza la Fundación Japón en México, nos pongan allí su correo electrónico para hacerles llegar toda la información de nuestras actividades. Gracias.